A los más grandes se lo van a acordar este video. ¿Qué haces, Toto? ¡Oh, gringo! Che, si vas para el barrio, decile a mi mujer que tengo un picnic con los alumnos, que vuelvo tipo 8. Bueno. Che, Salmón, si vas para la casa, decile a la mujer del Toto que él vuelve tipo 8, anda por ahí, se va de picnic con los chicos. ¿Quién es chico, el Toto? ¿Me hace un favor, Mari? ¿Le dice a la mujer del Toto que vuelve tipo 8? Sí, ¿cómo no? ¿Usted sabía que el Toto tiene chicos por ahí que ya van a la escuela? Toto, pero si se casó hace poco. ¿Y qué le va a hacer? Negro, ¿sabés que el Toto tiene por ahí como 8 chicos? ¿No habría que decirle a la mujer? Mira, vos andá y decirle que el Toto vuelve tipo tarde. El Toto. Che, haceme la gauchada. Vos que la conocés mejor, decirle a la mujer del Toto que el Toto tiene como 8 hijos por ahí. Encima anda con un tipo. No, ¿cómo le voy a decir eso? ¿Se la acuerdan? Es una propaganda de Telecom. Fua. Cuando preparaba el mensaje de esta noche me acordaba de esto, pero no referido a la comunicación, sino el tema de hoy es la murmuración. Que pasa algo similar. Vieron que vamos agregando algo más y pobre Toto terminó con un tipo y con 8 hijos. Vamos a leer Santiago capítulo 4. Hermanos, no murmuréis, vamos a leer 2 versículos, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Tremendas palabras de Santiago, pero son muy importantes para la iglesia hoy en día, ¿sí? Recordemos que Santiago viene tratando los conflictos internos de la iglesia, ¿se acuerdan? Él viene hablando de los problemas que debilita a la iglesia, en la cual la iglesia estaba dividida, y el hecho es que podemos tener desacuerdo entre nosotros, ¿sí? Está bien tener varias opiniones entre nosotros, no tenemos que estar todos con una misma, tener un mismo pensamiento sobre algo. Podemos tener distintas opiniones, pero el problema es el resolver esos conflictos, el resolver esos desacuerdos que van surgiendo. Lo que debilita a la iglesia es la falta de unidad entre nosotros. La falta de unidad debilita a la iglesia y eso lo tenemos que tener muy presente. Santiago menciona que en la iglesia había hermanos con celos amargos y contención en el corazón, dijo en el capítulo 3, versículo 14. En el capítulo 4:1 dice que las guerras, las peleas, ¿de dónde vienen? Y está hablando entre creyentes, ¿eh? No está hablando de naciones, de Rusia contra... se me fue el otro país. Ucrania. Está hablando de creyentes. ¿De dónde vienen sus guerras, sus peleas? Santiago dice de nuestras pasiones vienen. Salen de esos deseos internos que nosotros tenemos, esos malos deseos que cada uno tiene para satisfacer su propio ego. De ahí vienen nuestras peleas. Buscar su propia satisfacción, su orgullo, mi codicia. Santiago dice que hay una cierta amistad con el mundo cuando el creyente actúa de esa forma. Porque menciona acá entre creyentes que tenían eso, que buscaban buscar un mejor lugar, un lugar de preeminencia. Muchos quieren buscar lugares importantes en la iglesia pensando que un líder es como un jefe, alguien visto y que tiene que ser respetado. Otros quieren valorarse por cosas materiales. Son todas cosas que sacamos del mundo, que copiamos del mundo y que sabemos que no pueden estar en la iglesia. Son todas esas cosas, esas pasiones que batallan dentro nuestro, porque ahora somos nueva criatura. El Señor nos transformó, está el Espíritu Santo dentro nuestro y hay una guerra espiritual.
pero muchas veces apagamos el espíritu y queremos que dominen las pasiones. Y es ahí, dice Santiago, de ahí nacen las peleas entre ustedes. No podemos dejar que la forma de pensar del mundo entre en la iglesia. El Señor estableció cómo se iba a manejar su iglesia, qué principios, qué valores. Por eso tenemos que tener cuidado cuando vemos en nosotros actitudes que traemos del mundo. Algo que dice Santiago, que no podemos tener orgullo en nosotros. El Señor, para que vaya cambiando nuestra mente y nuestra forma de andar, no tiene que haber orgullo en nosotros. El orgullo es que decirle a Dios, no, yo sé manejar las cosas. Yo sé cómo se maneja esto. Por eso dice Dios que resiste al orgulloso, al soberbio. Lo mira de lejos, pero da gracia a los humildes. ¿Cuáles son las soluciones que da Santiago? Bueno, 2. Someterse a Dios. Esa palabra someterse es una expresión militar cuando un soldado se disponía a obedecer las órdenes de su capitán. Dios quiere que nosotros voluntariamente, no por la fuerza, voluntariamente de nosotros salga el querer hacer su voluntad, no la nuestra. Acercaos a Dios, dice Santiago. La soberbia nos aleja y Santiago nos dice, acérquense. Y el segundo consejo que da Santiago es humillaos delante del Señor. Cuando hay humillación en nosotros, entonces el Señor puede obrar, puede empezar a actuar en medio nuestro. Hoy seguimos con el tema que traía mucho conflicto en la iglesia y que era el peor que las peleas porque atacaba por la espalda. La murmuración es un arma fría, un arma que no se ve venir. No murmuréis los unos a los otros. Ya lo dice el nombre, ¿qué significa murmurar? Murmurar. Significa eso, hablar por debajo de otro. Hablar a las espaldas de otro, como decimos. La Reina Valera no. La Biblia de las Américas traduce no habléis mal los unos de los otros, porque esa es la palabra murmurar. Significa difamar, desprestigiar a una persona que está ausente. Así que estos hermanos, por lo que nos cuenta Santiago, viste que nos gusta ser chismosos, podemos decir que se peleaban murmurando unos contra otros. No se edificaban. La iglesia tenía que edificarse y en vez de eso se estaban destruyendo unos a otros hablando mal a escondidas. Lamentablemente es una práctica que no escapa a nuestro presente, a nuestra realidad. Esto de murmurar es una práctica también de los creyentes hoy en día. Cada uno tiene su propia opinión de las cosas, de lo que hace uno o de lo que dice uno. Y Santiago viene, si damos un pantallazo por todos los capítulos, vemos que continuamente él va mencionando la forma de hablar, como si esto era algo continuo en la iglesia. Y eso tenemos que tener cuidado porque es el mayor daño que podemos hacer. El murmurar trae mucho daño a la iglesia. Santiago dice que tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Puede salir bendición o maldición. Puede traer edificación o división. Vida o muerte. Así se enfrentaban los hermanos, hablando mal unos con otros. Esto tiene una raíz. Y Santiago lo mencionó, que es cómo yo trato a mi hermano, cómo yo veo a mi hermano. Porque no es que cambió de tema, sino que viene hablando de lo mismo. Dice que el espíritu de estos creyentes era de alguien que está alejado de Dios, alguien que no se sujeta a Dios, alguien que tiene altivez en vez de humildad. Porque cuando hay arrogancia en nosotros nos creemos superiores a otro y con el derecho
de poder hablar mal de otros. Ya no me comporto como un hermano, sino como un juez. Santiago asocia esas dos palabras, murmuración y el juzgar. Actúan de la mano. Dios nos hizo personas morales, capaces de entender lo que está bien y está mal. Pero con nuestro pecado ha distorsionado de las cosas que vemos que están bien y que está mal. Y en esto de juzgar, Dios nos dijo, ustedes no juzguen porque su juicio no es bueno. ¿Vieron qué pasa? Que lo que hace mi hermano es horrendo. Oh, qué mal. Y lo que hago yo, y bueno, soy humano. Somos re buenos con nosotros. Pero para hablar de los otros, lo que hacemos al juzgar es tener una justicia propia. Cuando nosotros hablamos de algo que hizo el hermano, estamos diciendo, no, yo soy mejor, yo no lo haría. ¿Vieron? Esa es la situación en la que los pone Santiago. El que murmura del hermano juzga al hermano. Y es algo que tenemos que evitar. Dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Pablo está hablando de la condición del ser humano. Y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en los que juzgas a otros te condenas, a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. La idea es, ¿cómo podemos juzgar a otros si somos iguales de pecadores? ¿Cómo nos podemos sentir en el derecho de marcar lo que el otro hace si yo también tengo mis propios pecados ocultos? Tenemos que evitar hablar mal de otros con esa intención de decir, mirá lo que hizo. Nosotros les ponemos un tinte espiritual. Te lo cuento para que estés orando. Ah, listo. Me saqué la culpa, no murmuré. O le decimos, es mi discernimiento espiritual. ¿Vieron que no suena tan mal ahí? Pero tenemos que tener mucho cuidado con qué intención hablamos de otros. Y tenemos que tener mucho cuidado, dijo Santiago, porque muchos ofendemos muchas veces con lo que decimos. Y en esto de murmurar ni nos controlamos. Le vamos agregando pequeñas cosas y terminamos así como Toto. Tenemos que entender que la murmuración es un pecado. Y por lo tanto tiene que ser sacado de nosotros. Otra palabra que se usa también para murmuración, la encontramos en el Nuevo Testamento, es maledicencia. ¿Sí? Cuando lean maledicencia, en los listados de la obra de la carne, ahí van a encontrar maledicencia. Y Pablo dice, quítense de ustedes ira, mentira, maledicencia, ¿sí? Todas esas cosas que son pecados. No significa que no tenemos que juzgar las cosas, porque sí, tenemos que tener un criterio. Es inevitable que nosotros podamos ir valorando las cosas bien o está mal. Pero lo importante en esto es poner el límite. Incluso dice Jeremías que engañoso es el corazón y tenemos que tener mucho cuidado cuando compartimos algo de otro hermano que no está. ¿Con qué intenciones lo hago? Informar al hermano. Santiago dice que tengamos cuidado con nuestra forma de hablar. Los límites los pone el Señor. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. ¿Sí? Santiago capítulo 4, versículo 11, la segunda parte. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Santiago ya había mencionado lo que era la ley. Y los comentaristas dicen que Santiago tiene en mente cuando dice la ley, es como el Señor resumió toda la ley. ¿Se acuerdan cómo la resumió?
en dos mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley que dice Santiago. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Así que, ¿cuál es el límite cuando yo tengo que hablar de alguien? Y el límite lo pone el Señor, es el amor. El amor a mi hermano me va a hacer cuidarlo, resguardarlo. Hay un proverbio que dice que el que suelto de lengua, dice otra versión, revela el secreto. Y esa actitud no es la que tenemos que tener en nosotros. Si amamos a los hermanos, tenemos que cuidar a los hermanos. ¿Por qué murmurar es juzgar la ley? Y porque la ley, ¿sí?, referido al Antiguo Testamento, ellos sabían que no tenían que hablar mal de otros. Si leemos Levítico capítulo 19, incluso están los mandamientos de no dar falso testimonio. Pero me gustó este versículo, Levítico capítulo 19, versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Había un cuidado en el que ellos tenían que cuidarse de cómo hablar y de qué decir del prójimo. Así que el que murmura a su hermano dice que juzga la ley, porque la ley dice que tenemos que cuidar, que tenemos que amar, pero el que no quiere respetar la ley ya es juez, dice se pone por encima de la ley y ya no es alguien que obedece, dice Santiago, sino alguien que juzga y que se cree que está por encima de la ley. Así que el pecado de la murmuración revela la falta de amor. El que deja de ser hacedor de la palabra, como dice Santiago, se convierte en juez de la ley. Por eso, volviendo a Santiago capítulo 4, versículo 12, dice, uno es el dador de la ley y juez de la ley. Menciona la unicidad de Dios. A ver, para los que estuvieron en la escuelita de jóvenes, la unicidad de Dios y la singularidad de Dios. Dios es uno, es el único juez, dice la Biblia. Y no nos deja a nosotros emitir un juicio condenatorio contra otro porque Él es el juez. Solo hay un juez, dice Santiago. En Mateo capítulo 7, el Señor habló de esto también. En el Sermón del Monte, el Señor habló de juzgar a los demás. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja en el ojo que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No juzguéis para que no seáis juzgados. El Señor es muy gráfico en esta expresión. No, yo quiero ayudar a mi hermano, por eso te cuento esto. Y el Señor, ¿cómo vas a querer cuidar a tu hermano si tenés un tronco en tu ojo? Queremos sacar la espinilla que tiene que tiene mi hermano en el ojo, pero yo no quiero sacar el tronco que tengo en el mío. Esa es la ilustración que el Señor nos dice. Por eso es lo que decía antes. Con nosotros somos re buenos, pero con el pecado ajeno, nos horrorizamos.
Una frase que se usa mucho para este tema, ¿sí?, es que cuando señalamos a uno, ¿qué pasa? Hay 3 dedos que nos señalan a nosotros. Santiago nos dice que no podemos juzgar de esa manera a los hermanos porque nosotros somos iguales. No tenemos que tener esa altivez de poder decir yo soy superior a ellos, ¿sí? Eso es lo que está condenando en la murmuración. Otra palabra que es muy común es la calumnia. La murmuración puede ser algo que tenga algo de verdad, ¿sí?, un hecho real. Y muchas veces nos escondemos y decimos, no, pero yo estoy contando la verdad, lo que pasó. Pero eso no nos saca de este pecado de murmurar. Por más que sea verdad lo que pasó y lo que estamos contando, es un pecado de la murmuración porque estamos provocando daño al hermano. No hay amor en eso. Y de la murmuración a la calumnia hay un pasito nomás. Porque la calumnia es mentira contra el hermano, hablar mentiras del hermano. Y es cuando le vamos agregando algo, ¿sí? Algo de más le agregamos y ya listo. Dejó de ser murmuración y pasó a ser calumnia. La murmuración trae consecuencias. Anoté 4. Por ser un pecado, es una ofensa a Dios, es una falta de amor a nuestros hermanos y por lo tanto perdemos bendiciones al practicarla. Nos alejamos de Dios, ¿sí?, en nuestro pecado. Proverbios capítulo 6, podemos ver todo esto que nos viene diciendo Santiago. Proverbios 6, 16, habla de 7 cosas que aborrece el Señor. 6 cosas aborrece el Señor y las 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Y como vimos en la murmuración, hay ojos altivos. La lengua mentirosa, también hay. Las manos derramadoras de sangre inocente. Yo lo veía reflejado en esto cuando hablamos mal y en vez de vida de nuestra boca sale muerte. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. 7 cosas que el Señor abomina, aborrece, y que muchas veces de ellas las encontramos en la murmuración. Otra cosa que provoca la murmuración es divisiones en la iglesia. Hay un juicio emitido y hay que decidir en qué bando estamos. No hizo bien, no hizo mal. Cada uno tiene su propia opinión. Y en esto de juzgarnos no ayuda en nada a la unidad, sino que vemos una iglesia dividida. Hay una frase con respecto al chisme que dice que el chisme emite un triple veneno, porque hiere al que lo dice, al que lo escucha y a la persona de quien se habla. Por eso en Proverbios no lo anoté, pero dice que no tenemos que hacernos compañía de las personas que van tirando chismes, porque caemos en el pecado también. Lo tercero que provoca la murmuración es derrumbe en vez de edificación. Cuando murmuramos del hermano, la iglesia se debilita. Como dije antes, puede ser verdad lo que decimos, pero al contarlo a sus espaldas, al desparramarlo, estamos provocando un daño y una división en la iglesia. Recordemos que Santiago dijo, la lengua es un fuego, y un fuego puede encender un gran bosque y puede hacer mucho
daño. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Causa división el chisme? Sí. Tengamos cuidado. Provoca también raíz de amargura. Cuando alguien está lastimado, en vez de hacer como el Señor nos dijo, ve y habla con tu hermano, ¿qué hacemos? No, no sabes lo que me hizo aquel. Y empezamos a desparramar. Y eso, lejos de sanar, provoca una raíz de amargura. Hay un dicho que dice, el tiempo lo cura todo. ¿Es bíblico? No. El tiempo solamente va a hacer agrandar esa raíz de amargura. No es lo mismo sacar un árbol de 1 año que un árbol de 30 años. Es diferente el efecto, ¿no? ¿Qué podemos hacer con la murmuración? Vayamos a Gálatas capítulo 5. Ya vamos terminando. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y el capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Se acuerdan de dónde vienen las guerras y las peleas? ¿De dónde? Vamos. De nuestras pasiones. Y tenemos que recordar lo que dice Pablo. Los que son de Cristo hemos crucificado nuestras pasiones y nuestros deseos. Es decir, no tienen que vivir con nosotros. Santiago decía que batallan en nuestro corazón, pero en el sentido de que nos ganaban, porque había creyentes que en vez de buscar la unidad, en vez de cuidar a los hermanos, se estaban destruyendo entre ellos. Nosotros que somos de Cristo, crucificamos la carne con sus pasiones y sus deseos. Y ahora sí vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Y esta es la actitud del que murmura. Creerse alguien superior, vanagloria, y con el derecho de juzgar y señalar. No nos irritemos unos a otros. Así que tenemos que hacer ese ejercicio de medir nuestras palabras al hablar de otro. Tenemos que quitar las pasiones, los deseos, ¿sí? No hacernos vanagloriosos y por último, restaurar con mansedumbre. Si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Ese es el deseo que tiene que haber en nosotros cuando vemos una falta. No murmurar, no desparramar lo que hizo, restaurarle. Actuar espiritualmente restaurando a nuestro hermano. Y Pablo dice con mansedumbre, con amor, con paciencia, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Considerándonos que también somos pecadores, salvados por gracia y que no somos superiores a nosotros, a ninguno. De esa forma podemos combatir la murmuración. En Juan capítulo 8, cuando preparaba esto pensaba en esta historia. Es cuando al Señor le presentan la mujer adúltera, ¿se acuerdan? Juan capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana vino
volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. No era mentira lo que contaban de esta mujer. Fue sorprendida en su pecado y la trajeron delante del Señor. Y todos preparados para tirarle piedras. Y el Señor les dijo: bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. Y dice que por sus conciencias se fueron yendo. Y eso me traía a la memoria cuando nosotros murmuramos, tiramos piedras. Y el Señor en esta historia actuó con amor. No estoy diciendo que tenemos que ser intolerantes o tolerantes con el pecado, no. Sino que cuando vemos a nuestro hermano que falla, tenemos que actuar con el amor que el Señor hizo. El único que podía condenar a esa mujer, el que podía tirar todas las piedras que quisiera, era el Señor. Y no lo hizo. Vete y no peques más. Y nosotros nos creemos muchas veces con el derecho y la autoridad de poder tirar piedras a nuestros hermanos. Hay un grupo que me gusta que canta pensando en esta historia y dice, en una parte dice: pero tu bondad, tu boca se abrió y del cielo vino un mar de amor. Si alguno está limpio, que el tiempo no pierda, que sea el primero en arrojar la piedra. Si alguno está limpio, que tire y que hiera, que sea el primero en arrojar la piedra. Que tengamos cuidado, hermanos, al hablar de otros hermanos. Muchas veces, ¿quién es más chismoso? ¿El hombre o la mujer? No, somos iguales todos. Todos tenemos que tener cuidado con lo que decimos y evitar este pecado tan común en la iglesia y que trae tanto daño. Que el Señor les bendiga.